Torá de esta semana es Zahareimot, Kedoshim, Levítico 16:1 al 20:27. ¿Alguna vez nos preguntamos qué fue lo que mantuvo a los judíos firmes, sin asimilarse entre los egipcios o el resto de las naciones? Seguramente sí, pero quizás desconocemos la respuesta correcta. La realidad es que ni cambiaron sus ropas, ni sus nombres, ni su lengua. Y en esta parashá recibimos una orden explícita, como la obra de la tierra de Egipto, donde residieron, no haréis, y en sus leyes no os encaminaréis. Durante 210 años, los judíos, los Yehudim, estuvieron conviviendo con personas corruptas en todo sentido. Tanto Egipto como en Canaán fueron los centros de corrupción más grandes del mundo. Así como hoy en día llega la moda europea, la norteamericana, con sus costumbres, y el mundo se arrastra detrás de sus hábitos, también en esos momentos Canaán y Egipto eran modelos de las demás naciones. Pregunta el Midrash: ¿es posible que tampoco podamos edificar o sembrar como ellos? La Torá dice: en su idiosincrasia no os encaminaréis. No tenemos prohibido aprender la tecnología de ellos, pero sí su manera de vivir. ¿Qué tuvieron que hacer? Así como cuando una mujer se impurifica porque entra en su periodo, debe contar 7 días limpios para purificarse, nuestro pueblo deberá contar 7 semanas. El Zohar menciona la relación que hay entre una mujer que cuenta los 7 días y el pueblo de Israel. Am Israel cuenta el Omer, que son 7 semanas, que en relación con la cuenta de la mujer son 7 veces más. La explicación de esta diferencia es que por cuanto que Am Israel, luego de tantos años de convivencia entre los egipcios, tuvo tan bajo nivel, necesitó de un tratamiento intenso. Otra coincidencia que encontramos es la siguiente, referente a la cuenta de los 7 días, y está escrito: Besafrala, y contará para ella. Es algo para sí misma, implica un control personal. En la cuenta del Omer se menciona claramente Usfarten Lachem, y contarás ustedes individualmente. ¿Qué hay que controlar? No volverá a tener algún resto de tumba e impureza internamente. En Egipto, en Misraín, fuimos víctimas de la influencia del medio que nos rodeaba. Hoy, aunque estamos en la diáspora y todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos repercute, ya nosotros hemos recibido lo que es la Torá. Ya sabemos de qué manera comportarnos. Recuerden que la Torá, la traducción es instrucción. O sea, para instruir nuestra vida, para agradar al Señor y hacer las cosas que nosotros debemos de hacer, para ser un pueblo santo, un pueblo kadosh. Ya sabemos, por supuesto, cómo comportarnos. Muchos piensan: seamos como los demás pueblos. Y sobre esto la Torá nos dice, y eso lo dice Levíticos 17, verso 5: y cuidarán mis leyes y mi justicia, que las hará el hombre y vivirá con ellas. La Torá fue dada para que la persona viva.
Pero lo que tenemos que cuestionar no es en qué consiste la vida. Principalmente en no imitar a esos pueblos vacíos, ni en su manera de vestir, ni en su forma de hablar, y saber que realmente vivir es poder disfrutar, y para ello necesitamos lo que es la Torá. Las apariencias engañan, y no creamos que aquella persona vacía de todo contenido espiritual está feliz. Esa persona diferente en su conducta, en su forma de alimentarse, no kosher, comiendo cosas inmundas, y en todas sus costumbres no tiene nada que envidiarle a todos los corruptos. Los sabios nos dicen que nos debemos alejar de lo malo y de aquello que se asemeja. Hoy en día hay muchas personas que quieren por un lado comportarse bien con la camiseta del que se comporta mal. Y es muy peligroso y está prohibido. Ser yehudí, ser judío, significa ser diferente. Tengámoslos en cuenta y actuemos cada día un poco mejor. La palabra diferente nos asusta un poco. Y muchas veces uno se pregunta, ser un buen yehudí, un buen judío, según la Torá, no es privarse de todo lo lindo y agradable. Al contrario, es una gran bendición, es una gran satisfacción, y esto te va a traer a tu vida bendiciones, prosperidad y una forma de vida feliz. También hablemos de nuestro amado Mashiach, a nuestro amado Yeshua. La pregunta que da origen es debido a la necesidad de poder mostrar que la iglesia de Yeshua no comenzó con su muerte y resurrección, y voy a comprobárselo por partes. Primero, en todas las traducciones de la Biblia, tanto católicas como protestantes, hay un libro llamado Eclesiastés, que con solo este hecho desmiente la creencia de que la iglesia comenzó a partir de Yeshua, el rabino de Nazaret, Jesús, como mucha gente lo llama incorrectamente. Le llaman Jesús o le llaman Cristo. Son palabras griegas. Debe decir Mashiach y debe decir Yeshua, ya que su solo nombre proviene de la palabra también eclesia, del griego, y solo que refiriéndose al individuo que le preside en el hebreo Kohelet, alguien que habla en la asamblea. Y como verás, la iglesia no tuvo su origen a partir del advenimiento de Yeshua, sino que ya existía. Segundo, iglesia o eclesia aparece en el Brit Hadashah, lo que es el pacto renovado, o lo que son las buenas nuevas, al menos 158 veces. Mucha gente le llaman también correctamente, le dicen Nuevo Testamento. Y a simple vista y utilizando las traducciones al español, pudiera dar la razón al que la iglesia efectivamente inició después de la ascensión de Yeshua, pero veamos lo que dicen las Santas Escrituras. No solo aparece eclesia en el libro de Geburot de lo que es Hechos, sino en Mateo 18, y veamos en el capítulo 2 de Hechos, después que el apóstol Kefa, que muchos llaman también Pedro, le compartió de las buenas nuevas a sus conciudadanos, de los cuales al menos 3,000 personas creyeron que Yeshua era el Mesías, y todos judíos. Hechos 2:47, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvos. Este versículo en apariencia demostraría que los que creían en Yeshua como Mesías venían a formar parte de la que llaman la iglesia de Yeshua. Posteriormente nos volvemos a encontrar la palabra iglesia
cuando los seguidores de Yeshua reunidos, ya que vendían cada uno sus propiedades y el dinero era puesto a los pies de los apóstoles, había una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira, los cuales después de vender una propiedad acordaron mentir en cuanto al precio de la venta y así informarle a los apóstoles. El hecho terminó de una forma trágica, ya que ambos murieron, dando con esto una tremenda lección a la iglesia. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Sin embargo, existe un versículo que desde antes me había llamado la atención, y es cuando Yeshua, rabino de Nazaret, enseña lo relativo a la exhortación que debemos hacer al hermano cuando peca contra nosotros. Dice Matillahu lo que es Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero ¿qué es lo que vemos en este versículo? Si al mismo Mesías Yeshua decía que si lo oyeren, que no le dijera a la iglesia, si a la iglesia. De manera que la iglesia como que congregación en tiempo de Yeshua ya existía. Y no la venía él a fundar, sino que se refería a la congregación. Pero de ninguna manera de cristiano, sino del pueblo de Israel. Veamos esto que digo en Geburó, lo que es Hechos, donde nos encontramos con el siguiente pasuk, lo que es el siguiente versículo. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Cuando en la Biblia, lo que es la traducción Reina Valera del 1960, la más usada por el cristianismo, tanto católico como protestante, tradujeron congregación, en el griego es eclesia. Por supuesto que el versículo diría así, Hechos 7:38. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Ahora, me preguntése, ¿por qué al hablar de Moisés con todo Israel a los pies del Sinaí no tradujeron eclesia como iglesia? Mi opinión personal es que tanto Casiodoro Reina y como Cipriano de Valera no lo hicieron de mala fe, sino que traían un trasfondo antijudío, antisemita, el cual se había enseñado por miles de años en la corriente protestante, que fundamenta lo que es la falacia de que existe una separación en el tiempo a partir de Yeshua, el rabino de Nazaret, como muchas personas conocen como Jesús. Esa que enseña que los que vivieron atados bajo la ley y los que están en la libertad de la gracia, que los que vivieron atados a la ley y los que están en la libertad de la gracia, pero nuevamente mi punto de vista es que el protestantismo ha dado pocas pruebas de esa libertad, que tanto se pregona, y más a estas fechas que las creencias denominacionales prevalecen sobre lo que es la verdad de la Biblia, y con el paso del tiempo se ha caído en el mismo error que duramente se criticó en el catolicismo, y mucha gente, no de mala fe, sino por una mala información, transmite a las generaciones los mismos errores
los cuales han creado tradiciones en el protestantismo, tradiciones que hoy en día son parte de una base sólida en el cual se sustenta el protestantismo actual. Hablando de cosas que ni siquiera existe un concepto homogéneo dentro de las diferentes denominaciones protestantes, o sean evangélicos, o sean bautistas, o sean metodistas, o sean pentecostales, o sean menonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras como evangelismo, como fe, como pecado, como lenguas y como bautismo, etcétera, etcétera. Y tal vez para ti que estás escuchando, te parecerá una ofensa esto que digo. Pues los judíos, claro, está en las Escrituras. Y de ahí que me encante transmitirle mis inquietudes a ustedes para que tengan la oportunidad de cuestionarte lo que tú crees, lo que te han enseñado. Y sé que estaría mal el decirle a esto a alguien que no me ha preguntado al respecto. Me tomo la libertad de decirlo aprovechando el hecho de que estás escuchando y que de ninguna manera existen coincidencias, sino que siempre hay un porqué. Aún el estar escuchando esto y sabes, respecto que no estés de acuerdo conmigo en esto, sin embargo te reto a que hagas lo siguiente y con gusto me contradigas, no sin antes comprobar mi dicho o desmentirlo. ¿En qué consiste este reto? Sencillo. Toma 10 personas y por separado pregúntales su concepto de fe, su concepto de salvación, su concepto de evangelismo, su concepto de ministerios vigentes, cuáles son los dones del bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si de las 10 personas que le preguntes, consigues obtener una misma respuesta de al menos 6 de ellas para cada pregunta, no cabe duda que estoy en un error, y si no es así, bueno, será un buen momento para que reflexiones lo que crees. Continuando en el mismo tono, la Biblia le llama a los que estaban con Moisés la iglesia. Sí, aquellos que estaban en el supuesto legalismo, sí. A los que estaban esclavizados a la ley, sí. A nosotros los judíos. En la carta a los hebreos encontramos nuevamente, curiosamente, la misma traducción. Cuando se está refiriendo a Israel, no la tradujeron como iglesia, sino como congregación. ¿Por qué? Pues sencillo. Con este argumento se derribaría una creencia ancestral de que la iglesia se funda a partir de Yeshua, rabino de Nazaret, como muchas personas lo conocen como Jesús equivocadamente. Hebreos 2:12 diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación iglesia te alabaré. Este versículo resulta muy importante, ya que nos servirá para enlazarlo con el hebreo, idioma en el cual se escribe lo que es el Tanakh, lo que es el Antiguo Testamento, más llamado Antiguo Testamento, porque es una cita del Tanakh. Que el Eterno siga teniendo esa paciencia con cada uno de nosotros, y como siempre les digo, vuelvan a sus raíces hebreas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.